Muchísimas gracias, buenas tardes. Primeramente, gracias a FEDESEC por la invitación. No sé si lo hicieron a propósito, poner un tema de esta categoría casi al final, cuando la gente ya está bastante cansada, así que vamos a tratar de hacer lo que se pueda. ¿No? Ahí mi presentación. Auxilio. Ya, perdón. Nos recomendaron o nos pidieron a René y a mí que hablemos de la importancia del compliance corporativo en un entorno ecuatoriano que está compuesto, como ustedes saben, de la gran mayoría de compañías de seguros son prácticamente locales, son ecuatorianas, y este es un tema que, nos guste o no, está más desarrollado en aquellas que tienen una cultura más internacional. Pero para poder entrar en materia de cuán importante es el compliance corporativo, hay que empezar por definir cuál es la función del compliance corporativo. Y aquí le voy a pedir al señor fotógrafo que me alcance mis lentes porque no veo nada. Por favor. Gracias. Y como decía Roque, yo soy un híbrido de todas las generaciones, ¿no? Entonces, para mí todavía es muy importante la memoria, pero la tengo muy mala, así que me van a disculpar si ciertas partes las voy a tener que leer. Entonces, el compliance corporativo busca instaurar como parte de la administración de los negocios, ¿sí?, los lineamientos más adecuados y suficientes para garantizar que la organización, ya sea que se trate de una compañía, de una fundación, incluso de un gremio, ejecute sus actividades y negocios de acuerdo a la normativa vigente y a las políticas y lineamientos propios, locales o del grupo económico al que pertenece y que ha diseñado para que efectivamente llegue a consecución su fin. Esto procurando que el entendimiento y la asunción del cumplimiento se conviertan en una cultura para los directivos, para los empleados, para los clientes, para los representantes legales, administradores y para los terceros que interactúan con la compañía. Esto del entendimiento y la asunción es supremamente importante. Es como cuando un niño tiene que entender, ¿sí?, que no tiene que meter los dedos efectivamente en el toma corriente porque se lastima. Lo hace una, lo hace dos veces, hasta que asume la responsabilidad y puede conservar los 5 dedos de su mano. Aquí es prácticamente lo mismo. Tenemos que partir del hecho de que tenemos que entender y hacer nuestra la cultura de cumplimiento. Y aquí les voy a pedir un gran favor a todos. Cuando hablemos de cumplimiento, tratemos de dejar de pensar que el cumplimiento se limita a formularios, qué tedio, qué fastidio, al tema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, que está muy bien, está muy bueno. Hemos tenido experiencias muy duras en el Ecuador al respecto, hasta el día de hoy. Pero no se restringe solo a eso, no se limita solo a eso. El compliance corporativo va mucho más allá. ¿Qué buscan entonces las compañías cuando implementan un compliance corporativo? Recordemos que hay que partir que en el 2010 el Código Penal vigente en esa fecha tipificó como delito la responsabilidad penal de la persona jurídica, independientemente de la responsabilidad penal de los miembros del directorio, los representantes legales e incluso de los empleados. En el 2015 se introdujo una reforma al Código Penal que en cambio a las compañías y a todos los organismos regulados o las empresas reguladas nos exigió el que tengamos planes de prevención justamente por los asuntos relacionados con lavado de activos y que designemos un responsable de la ejecución y el monitoreo. Entonces, estos son dos principios o dos artículos que todavía se conservan en el actual Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 49 y 50 respecto de la responsabilidad penal de la persona jurídica y en el 319 con relación a la prevención del lavado de activos. Entonces, ¿qué buscan las empresas, los sectores, los gremios, las asociaciones, las compañías cuando implementan un compliance corporativo? Buscan minimizar o mitigar el riesgo de la responsabilidad que le puede ser acarreada o que le puede ser imputada, mejor dicho, a la persona jurídica y evitar el riesgo reputacional. Nadie de nosotros en esta sala, y mucho menos nuestras empresas, quieren estar ni en los periódicos ni en las redes sociales, salvo que se trate por este evento, que espero que salgamos todos muy bien con Photoshop, ¿no?
¿Cómo lo hicieron o cómo lo hacen estas empresas? Bueno, basan sus programas efectivos, porque tienen que ser programas que efectivamente se implementan y que no quedan en el papel, porque si quedan en el papel es como la ley o como la norma, que está muy bonita, está muy bien diseñada, muy bien escrita, pero si no se la implementa, no se mide su ejecución, no se mide su cumplimiento, no nos sirve efectivamente para poder entender si están siendo, si son eficaces, si son eficientes o no. Y basan básicamente, el tema del compliance corporativo se basa básicamente en 4 pilares: prevención, detección, monitoreo y acompañamiento. La prevención se lo hace con las normas que están muy bonitas, todas ellas, ¿no es cierto?, empezando por un código de ética que es la punta del iceberg en este caso, y que inclusive con Patricio como gremio hemos conversado en varias ocasiones la importancia de que FEDESEC, de que ACOSE, de que el gremio de compañías de seguros, y aquí también les invitaría a los señores asesores productores de seguros y a las agencias a tener un código de ética que nos permita tener una estructura mejor, porque todos sabemos, pero todavía no tenemos una estructura, de lo que se trata en efecto una conducta de mercado, ¿sí? La detección, bueno, la detección empieza no solo por la segunda línea, como todos conocemos, compliance, riesgos, control interno es una segunda línea de defensa. Las primeras líneas, a los que les gusta el fútbol para hacerla fácil, las primeras líneas son los centrocampistas, los delanteros puede ser, ¿ya? A mí no me gusta el fútbol, como se podrán haber dado cuenta, y son para la materia de los seguros sería el área comercial, el área de suscripción, reaseguro, claims, y el área legal, que juega un papel muy chévere porque juega de defensa, ¿sí? También puede hacer goles, pero es el que está primero para evitar que le hagan goles. Compliance vendría a ser el arquero, junto con riesgos y control interno, y auditoría, el que saca la tarjeta amarilla, el que saca la tarjeta roja, o el que le saca del juego al futbolista, ¿sí? Entonces, en este caso, la detección proviene desde las primeras líneas. De ahí que nosotros en Zurich tenemos un lema que decimos, compliance lo hacemos todos. No solo es un tema de compliance comunidad, o de legal, o de riesgos, o de control interno. Es una responsabilidad que tenemos que empezar a asumir todos. Monitoreo con sistemas, herramientas tecnológicas que nos permitan efectivamente acceder a la información que nos puede llevar a una mitigación efectiva de los riesgos. Y el acompañamiento, que generalmente se lo hace a través del comité de cumplimiento y el oficial de cumplimiento. La clave en todo esto es una decisión y un apoyo firme y enfático sobre que lo tiene que tomar la alta dirección. Desde la cabeza, el directorio, la Junta General de Accionistas, el CEO, el acompañamiento de estos organismos es supremamente importante para que en efecto los demás miembros que conformamos la organización hagan suyo la razón de ser de un compliance y de saber actuar de forma legal y ética. Muy brevemente, ¿cuáles son los modelos de compliance corporativo? Que bueno, arrancan siendo declaraciones de principios generales a los que la organización primero se compromete, ¿sí? Es su declaración de valores corporativos, su declaración de la visión, todos lo sabemos, ¿no? Visión, misión, valores y todo lo demás. Pero es un comprometerse real, efectivo, a que lo va a exigir también a sus empleados, a sus proveedores, a sus asesores productores de seguros, en el caso de las compañías de seguros, al mercado como tal, ¿sí? Entonces podemos partir de, efectivamente, el Código de Ética, Conducta Empresarial, prevención política sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que es, como les decía al inicio, una parte del compliance, no es todo el compliance. Lamentablemente aquí en el Ecuador tenemos una ley buena respecto de ese tema, pero no hemos ido todavía más allá. Políticas anticorrupción y antisoborno, para las multinacionales esto es tal vez muy común, tener una política de regalos y atenciones, que no está mal, en tanto en cuanto esté regulada y no pretenda comprometer a la otra persona, a comprometer a nada, simplemente hacer los negocios de forma correcta, ¿sí? Manejo de conflicto de intereses, tal vez no desaparecerlos, en muchas organizaciones no se pueden desaparecer los conflictos de interés. Si en mi organización trabajan marido y mujer, por más que cualquiera de los dos cónyuges quiera que yo le exija que se divorcie, no lo va a hacer y yo tampoco lo voy a exigir. Y tampoco le voy a despedir, pero tengo que saber manejar ese conflicto para mitigar el potencial conflicto que se puede dar. No los pongo en la misma área, no le pongo al uno reportando al otro, ¿de acuerdo? Protección de datos personales, nosotros no tenemos todavía una ley, está en proyecto, el proyecto ya fue mandado por el señor presidente
con ocasión de los últimos acontecimientos, que ya son de conocimiento público, y eso sí nos genera un mayor esfuerzo respecto de cómo tenemos que garantizarle a los clientes que su información está debidamente protegida. Temas de retención de información, custodia de información, cumplimiento de las sanciones comerciales y económicas a nivel internacional y la denuncia de conductas no éticas. Esto, como que los más importantes, pero abarca muchísimo más. Y arrancó en 10 minutos, no arrancó en 15, por si acaso. Bueno, brevemente, entonces, ¿para qué sirve tener un compliance corporativo? Primero, para tener mayor conocimiento de la empresa, las actividades, las gerencias, las unidades de negocio. Segundo, definitivamente hay un ahorro de gastos, porque evitamos demandas, conflictos, indemnizaciones, multas de parte del regulador, una serie de cosas. Un aumento de ventas. ¿Por qué? Tenemos más confianza, como decía Roque, más confianza de los clientes hacia nosotros. Prevenir el riesgo reputacional, como lo habíamos dicho, una continuidad del negocio y la sostenibilidad en caso de que se presenten eventos relacionados con, con temas antiéticos o de corrupción. Reducción de costos para proveedores porque se empiezan a respetar efectivamente los contratos, mayor eficiencia en los colaboradores, se reduce el nivel de ausentismo, se reducen las denuncias de acoso laboral. Menores riesgos fiscales y laborales, mejoramiento del perfil en las operaciones de financiamiento y la capacidad de negociación al momento de tener la necesidad de contratar nuestras propias pólizas de seguros, por ejemplo, de responsabilidad civil de directores y administradores, exención o atenuación de aquellas responsabilidades penales que nos quieran imputar, mayor competitividad, porque hay una garantía de establecer relaciones con empresas que efectivamente tienen un compliance corporativo bastante fuerte. Un posicionamiento en mercados locales e internacionales, lo cual nos permite tener mayor campo de acción al negociar en caso de una fusión, de una compra de cartera, de portafolios. Y finalmente, un reconocimiento del valor de la marca, ¿sí? Muchos, y ahora que estamos con el tema de las diferentes generaciones, los millennials, la generación Z, ven un valor en una marca que se preocupa por el medio ambiente, la sostenibilidad, los temas relacionados con género, con diversidad, con equidad. Entonces aquí yo había puesto 3 palabras que para mí son un valor agregado de compliance corporativo a una organización. Pero voy a cambiar una después de haber escuchado la exposición de Roque Sevilla. Rentabilidad, confianza y competencia. ¿Qué retos afronta la función de compliance? Bueno, primero el humano. Curiosamente, ahora las compañías están más empeñadas en contratar a un oficial de cumplimiento profesional y que conozca mucho de estos temas, más que al abogado interno, al auditor, así que para los colegas abogados, a ponerse las pilas porque nos están ganando. Académicamente se han incorporado muchas especializaciones, materias, que es muy bueno a nivel universitario y de maestrías y de posgrados, para que se empiecen a especializar los profesionales en un tema también importante. Tal vez también tendríamos que invitar a las universidades y a las especializaciones a que con esto vaya de la mano un refuerzo sobre lo que comprenden los seguros, porque lamentablemente es un campo que no está académicamente lo suficientemente explotado. Esto también ha conllevado que haya asociaciones especializadas, externalización de servicios, los estudios jurídicos ahora asesoran a las compañías efectivamente para que puedan estructurar un compliance que les ayude en el cumplimiento de sus negocios. Procesos, definitivamente, aquí viene la parte tediosa que tenemos que poner, procesos que nos permitan efectivamente llevar un compliance a los hechos materiales en la gestión de los negocios. Una definición de controles, eso es necesario que exista dentro del compliance para poder levantar las métricas, para implementar mecanismos de seguimiento, de monitoreo y de reporte. ¿Sí? Aquí una especial responsabilidad de los directorios conjunto o en cumplimiento de la norma de principios de buen gobierno corporativo. Y tecnológico, tenemos que crear muchas herramientas que permitan efectivamente que un empleado, que un accionista o que un proveedor pueda hacer denuncias con relación a temas que se contradicen con el código de ética que ha socializado una institución, ¿sí? Protección de información personal, como decíamos anteriormente, sin una ley, pero que nos exige todavía más esfuerzos de que el cliente tenga la certeza y la seguridad de que efectivamente su información está bien protegida. Y la implementación de Data Analytics.
Finalmente, como una conclusión respecto de por qué es importante tener un compliance corporativo y que lamentablemente es un tema que de pronto se ha venido a menos, lo voy a resumir así. Todo esfuerzo que se haga para la implementación de un compliance corporativo es una inversión que garantiza, primero, la rentabilidad y el crecimiento de la organización. Segundo, le da seguridad a quienes trabajan en la organización y a quienes interactúan con la empresa. Tercero, una sostenibilidad global de una nueva filosofía en la forma de hacer negocios. En un entorno que es cada vez más demandante y más desafiante respecto del entendimiento y la identificación de una nueva cultura. No es lo mismo hacer las cosas correctamente que hacer las cosas correctas. Mis queridos colegas, esto puede sonar un poco disruptivo, así como que uno se hace para atrás, pero no se trata de eso. Se trata de ser responsables, ser racionales, ser sensibles y ser auténticos a la hora de tomar decisiones. Muchas gracias.